Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. David Anthony, el asesino que utilizó el coronavirus para ocultar el crimen de su mujer. Gretchen había solicitado el divorcio de su marido apenas unas semanas antes de su desaparición. Di positivo al test de coronavirus temprano esta mañana. Esas son las malas noticias, pero estoy en un centro del CDC, coronavirus donde solo tratan casos COVID. Por razones de seguridad, recomiendan fuertemente que mantenga contacto solo con miembros cercanos de la familia. Cuando Jeff Dreyer recibió aquel mensaje, le sonó un tanto extraño. No era el modo en que su exmujer, Gretchen, se expresaba habitualmente. Lo mismo le ocurrió a su amiga Dawn Paris, quien, tras intentar localizarla sin éxito, decidió denunciarlo a la policía. Cuando el mundo entero permanecía encerrado en casa por la cuarentena, Gretchen parecía haberse esfumado. Nadie la localizaba, pero su móvil no paraba de viajar. Del amor al terror. David Ethan Anthony era hijo de Susan Warnett, una madre soltera que crió al pequeño en Palm Beach Gardens, Florida. Ya desde su infancia, el niño fue objeto de burlas, principalmente en el instituto, donde sufrió la losa del bullying escolar debido a su sobrepeso. Esto le llevó a sumirse en una depresión y estar bajo tratamiento farmacológico. Con los años, el joven centró sus esfuerzos en adelgazar y tonificar su cuerpo, y se centró en el baloncesto. El deporte supuso un cambio de rumbo en su vida. Le otorgaron una beca en secundaria y terminó sus estudios en la Eckerd College de St. Petersburg H. Tras graduarse, empezó a trabajar como preparador físico y masajista terapéutico en algunos gimnasios de la zona, y a tener éxito entre sus clientes. Su presencia musculada y atractiva atraía a futuros socios. Fue en uno de estos gimnasios, Orange Dairy, donde David conoció a Gretchen Crane, una mujer divorciada, de 46 años, madre de una niña, con estudios de magisterio que, poco antes de decretarse el estado de alarma por COVID-19, trabajaba como manager en el Departamento de Recursos Humanos para la empresa Viking Utility. Gretchen era una mujer de éxito y llegó al gimnasio con la intención de ponerse en forma tras separarse de su primer marido Jeff Dreyer, con el que mantenía una relación cordial. De hecho, ambos compartían la custodia de la hija en común. Sin embargo, la llegada de David a su vida lo cambió todo. Entrenador y clienta iniciaron una apasionada relación sentimental, que culminó con una boda en Las Vegas, en el año 2015. Parecían la pareja más feliz que había visto, recordaba Kelly Aya, una de las íntimas amigas de Gretchen. Nada en el carácter de David hacía presagiar nada raro en aquel momento. Era inteligente, hablaba bien. Era muy carismático. Nadie tenía que decirlo, estaba clarísimo que entre ellos había mucha atracción, magia. Los siguientes 2 años, el matrimonio fue sobre ruedas, no así los 3 últimos. Según explicaba el círculo cercano de Gretchen, estos fueron un auténtico infierno. David había pasado de ser el hombre perfecto, a un ser violento y verbalmente abusivo. Gretchen se había convertido en una mujer maltratada. A esto se sumaba, los pensamientos conspiranoicos del entrenador. Llegó a prepararse para el fin del mundo en 2018 inclusive. Quisiera poder ayudarlo con sus problemas mentales, le deseo lo mejor, pero siento que no puedo ayudar más y que él necesita aprender antes cómo amarse a sí mismo para poder amar a alguien más, le escribió Gretchen a una amiga un año antes de morir asesinada. Tal era el miedo que la mujer sentía hacia su marido, que habitualmente se encerraba en su dormitorio con llave. La situación empeoró con la muerte del ídolo de David, el jugador de la NBA Kobe Bryant, en enero de 2020. Aquello lo trastornó de tal modo, que su comportamiento se tornó iracundo y errático, lo que le costó el trabajo y el matrimonio. El miedo. Gretchen lo abandonó el 28 de febrero de 2020, días antes de que se decretase la pandemia por coronavirus, y le pidió el divorcio.
David se lo tomó muy mal, se puso furioso y se trasladó a la casa de su madre. Mantente alejada de él, le advirtió la ex jefa de David. Para sentirse más segura, la mujer puso cámaras de seguridad en la casa y lo captaron merodeando por el exterior. Una noche, Gretchen escribió a su amiga Dawn y le dijo que tenía miedo y que había decidido coger un cuchillo y colocarlo bajo la almohada para dormir más tranquila. El 23 de marzo, ya en plena cuarentena, todo cambió. Jeff, el exmarido de Gretchen, recibió un extraño mensaje que lo precipitó todo. A Jeff no le encajaba la forma de escribir de Gretchen, como tampoco a Dawn, con quien Gretchen presuntamente había conversado más extensamente por mensaje sobre su estancia en urgencias y su estado de salud. Las complicaciones llegaron a tal punto que Gretchen llegó a decirle que la acabarían sedando en un centro médico determinado. Ante una información tan alarmante, Dawn decidió llamarla, pero Gretchen no lo cogió. La amiga avisó a la familia, pero nadie conseguía dar con la mujer. Les resultó imposible y nadie entendía qué estaba pasando. Menos aún en plena pandemia cuando los ciudadanos debían permanecer encerrados en casa. A los 2 días, Dawn avisó a la policía para informar de lo ocurrido y una patrulla se acercó al domicilio. Nadie respondió. Entonces, llamaron al centro donde Gretchen había sido supuestamente ingresada, pero nadie constaba con ese nombre. A partir de ahí, se inició una investigación para esclarecer los hechos. Un par de agentes tomaron declaración a los vecinos por si habían escuchado algo extraño, y uno de ellos aseguró que, el sábado 21 de marzo, alrededor de las 6 de la mañana, oyó los alaridos de una mujer. Estaba gritando, como si estuviera siendo atacada. Luego, la escuché decir, no, no. Y, enseguida, algo así como, me duele, para. Otro vecino declaró haber visto salir una sustancia jabonosa bajo la puerta del garaje. Era como si alguien hubiese estado limpiando a conciencia. La investigación se enfocó en 2 puntos. Obtener las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para ver en qué momento Gretchen había abandonado su casa, además de registrar la vivienda, principalmente el garaje, para averiguar qué había en el interior. Nada más entrar al parking, cuya cerradura estaba forzada, la policía se percató de un fuerte olor a cloro y de que las cámaras instaladas, tanto en el exterior como en el interior, habían sido arrancadas. También hallaron el marco de un cuadro roto, astillas de vidrio sobre la cama de Gretchen y una toalla manchada. Además, había pequeñas salpicaduras en la pared y dentro de la lavadora, unas toallas que habían sido lavadas, pero que tenían manchas de óxido. En cuanto a los registros de ingreso en un hospital, la policía corroboró que ninguna Gretchen Anthony había pasado por allí y que, el centro médico sobre el que había informado a su amiga, ni siquiera existía. A continuación, centraron los esfuerzos en analizar las imágenes de seguridad, cuyo resultado señaló a una camioneta Nissan Frontier de color negra con la parte trasera cubierta por una lona. Se trataba de la misma camioneta que los vecinos habían visto últimamente por la zona, también aquel sábado, y que pertenecía al exmarido de la víctima. Los investigadores fueron a buscarlo a la casa de la madre, pero allí no estaba. Según su madre, su hijo le había enviado un mensaje diciéndole que Gretchen se había contagiado y que como habían estado en contacto directo, se marchaba a Costa Rica para no pasarle el virus de la COVID-19. Aquello hizo saltar todas las alarmas e, inmediatamente, se activó una alerta de búsqueda y captura contra David Anthony. En los videos de seguridad recabados, en ningún momento se ve a Gretchen, sino al entrenador, al volante de su camioneta, en un centro médico, en una joyería para vender las alhajas de su exmujer. De hecho, David fue dejando numerosas pistas durante su huida. Una de las más llamativas, el móvil de Gretchen todavía seguía operativo y, por tanto, se podía triangular su ubicación. El 27 de marzo, David trató de entrar a Nuevo México por la frontera cuando le dieron el alto. Las autoridades estadounidenses sabían hacia dónde se dirigía el sospechoso e informaron a los agentes fronterizos. La última vez que supe de ella estaba en un CDC siendo tratada por coronavirus, declaró cuando le preguntaron por su exmujer. Sin embargo,
Pese a tener dos móviles encima, el suyo y el de Gretchen, no podían retenerlo. 3 días más tarde, cuando la policía recuperó las imágenes borradas de las cámaras de seguridad del domicilio de la mujer, vieron horrorizados el momento del crimen. David acechando a Gretchen, tapándole la boca y empujándola dentro del garaje, la mujer gritando y pidiendo auxilio, incluso pidiendo a Alexa que llamara a emergencias. Sin embargo, el sistema virtual solo lo hace si está programado para ello, y no lo estaba. La imagen del asesino quedó completamente registrada. Vestía ropa deportiva, zapatillas con cordones fluorescentes de color verde, gorra y guantes blancos. Está viva. El 31 de marzo, David Anthony fue localizado y arrestado en Nuevo México mientras paseaba a su perro. En un primer momento, el entrenador negó los hechos, pese a que el servicio sinológico de la policía olió el rastro de Gretchen en el interior de la camioneta. Aquello lo justificó alegando que habían viajado juntos hasta El Paso. Pero sus surrealistas teorías no se sostenían. Ella está viva, repitió, al menos, 35 veces. El asesino no se derrumbaba. Hasta que, con la ayuda de un abogado, consiguieron que señalase dónde estaba el cuerpo a cambio de un acuerdo sobre la condena. Tan solo cumpliría 38 años de prisión. Tras extraditarlo a Florida, David se declaró culpable de homicidio en segundo grado y describió pormenorizadamente dónde había enterrado a Gretchen. Era el 21 de diciembre de 2020. El cadáver se encontraba a pocos kilómetros de la casa de la víctima, detrás de un supermercado y próximo a una residencia de ancianos. Una vez rescatados los restos, la autopsia dictaminó que Gretchen había sido apuñalada en el cuello y el torso, además de tener heridas defensivas en las manos. En busca de paz. En enero de 2021, comenzó el juicio contra David Anthony por el asesinato de su exmujer Gretchen Anthony. En la sala, y por primera vez, el entrenador se encontraba cara a cara con parte de la familia de la víctima. Mataste a Gretchen en el mismo garaje donde ella salvó tu vida. Tiempo antes, la camioneta a punto estuvo de aplastar al asesino. Eres pura maldad. Le robaste una madre a su hija, una hija a su madre. Eres un monstruo. Un cobarde. Nunca podrás ser perdonado, dijo Sarah Carey, hermana de Gretchen, subida al estrado. Cuando llegó el turno de David, el acusado se desmoronó al referirse a su esposa. Era hermosa, amable, inteligente, solidaria y sabía amar con todo su corazón. Ella era alguien que aportaba luz en la oscuridad del mundo. Intentó mucho ayudarme y sacarme de mi oscuridad para ver las cosas lindas de la vida. Su vida tenía valor, su vida tenía significado y yo le robé esa vida. Sus lágrimas no conmovieron a ninguno de los presentes. David Anthony fue condenado a 38 años de prisión, tal y como decía el acuerdo, y podría quedar en libertad en el año 2058, cuando cumpla los 81 años. Mientras tanto, son muchos los que recuerdan a Gretchen y su último mensaje publicado en las redes sociales. Parecía una muerte anunciada. Cuando el caos te rodea, la elección más inteligente es crear la paz dentro de una misma. Tu paz brillará y ayudará a la creación de una nueva armonía, escribió. Jamás lo consiguió. Respecto al asesino, este también dejó rubricada en su muro de Facebook una frase: deja que tu amor hable, no tu miedo. Ahora esta cobra todo el sentido, iba dirigida a su víctima. La tenía aterrorizada. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.